primer lugar quiero decir que nuestro proyecto político no tuvo, ni tiene, ni tendrá que avergonzarse por ninguna ley con destino a los trabajadores de nuestra patria. De esta ley tampoco. Voy a hablar de dos temas que concitaron algunas disidencias en los sectores de oposición. El primero tiene que ver con el derecho de huelga. Basta la mera lectura del artículo primero de esta ley para darse cuenta que la ley no está innovando en absoluto en cuanto al libre ejercicio del derecho de huelga, con las limitaciones que son propias de determinadas actividades, porque hace una remisión al artículo 24 de la ley 25.877, que para no marearnos con los números de leyes y de artículos, quiero decir que es una ley que nos sacó de una vergüenza, que fue de haber derogado la ley 25.250, conocida popularmente como la ley Banelco. Esta ley derogó aquella ley de la infamia, de la vergüenza y de lo propio. Esta ley, como los decretos reglamentarios, etcétera, etcétera, van exactamente, ley que además fue votada por los grupos opositores también, allá por principios del año 2004. Esta ley va en la línea directriz en cuanto al ejercicio del derecho de huelga de la Organización Internacional del Trabajo, que solo restringe el derecho, y no lo restringe absolutamente, sino en algún margen menor, con la obligación de sentar servicios mínimos esenciales, en solo estos servicios que voy a pasar a leer. Los servicios son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de tráfico aéreo, que a eso se refiere esta ley. O sea, no hay ninguna otra limitación que no sea la legislación ya vigente. Por este decreto, por esta ley, por el decreto reglamentario, que es el número 272 del año 2006, y por el decreto 362 del año 2010, que generó una comisión de garantías integrada por representantes sociales, tanto de trabajadores como de empleadores, para establecer en su oportunidad si el servicio mínimo, a veces también siguiendo la línea directriz de la Organización Internacional del Trabajo, cuando la duración o la extensión del conflicto amerita, se puede declarar algún servicio como esencial. Y esto vale para todos los servicios, no solamente para los del tráfico aéreo. Es decir, podemos estar tranquilos de que no se ha innovado. Nuestro gobierno ha respetado en términos absolutos el ejercicio del derecho de huelga, sea total, parcial, por hora, del transporte, lo que sea. Se respetó en términos absolutos el ejercicio del derecho de huelga a todos los trabajadores de nuestro país. El otro tema que también preocupó y que merece que nosotros respondamos tiene que ver con que se le aplicaría a los trabajadores de esta nueva empresa la ley de contrato de trabajo. Y es justificada la preocupación. Es justificada la preocupación, ¿por qué? Porque los trabajadores que vienen de la administración pública gozan de lo que se denomina en doctrina la estabilidad propia, o sea, la estabilidad absoluta. No pueden ser despedidos sin justa causa hasta que llega el momento de obtener el beneficio jubilatorio. ¿Cómo se zanja esto? Con la lectura concreta del artículo 18 de la ley. El artículo 18 de la ley le consagra a estos trabajadores el respeto también absoluto de los derechos que tenían cuando estaban trabajando en la administración pública. Y voy a leer artículo 18 del proyecto de ley sancionado por el Senado que estamos tratando ahora. El personal transferido de la administración pública a esta nueva empresa mantiene los derechos laborales, económicos y de la seguridad social. Si hubiera alguna duda por la amplitud de este reconocimiento de derechos, más adelante dice, fíjense que no solamente reconoce los servicios prestados en forma remunerada, sino también, si se lee el primer párrafo, los servicios prestados ad honorem, cosa que es realmente una introducción novedosa
porque normalmente los servicios que se reconocen son los que se prestan con aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero si alguien prestó servicios ad honorem en la administración pública, se computan los efectos antiguos. Así mejora la situación preexistente. ¿Cómo digo y por qué digo que se garantiza la estabilidad absoluta? Porque los trabajadores de la actividad privada tienen lo que se denomina estabilidad impropia relativa. O sea, el dueño del puesto de trabajo sigue siendo el empleador, no el trabajador. Y el límite, cuando lo despide, sin justa causa, es que le tiene que pagar una indemnización tarifada por la ley 20.744, que sancionó nuestro gobierno el 20 de septiembre del 74 y que en gran medida fue desbaratada primero por la dictadura cívico-militar y después por el neoliberalismo en la década de los 90 y terminó en una especie de frutilla del postre con la ley 25.250 que erosionaba el derecho a la estabilidad, entre otras barbaridades que sancionó esta norma. ¿Qué dice? ¿Cómo continúa el artículo 18? Garantiza el empleo a todos los trabajadores que del inicio de sus actividades hasta la fecha de aplicación de la presente desempeñen funciones en los servicios indicados en el artículo 2. Hay que leer el artículo 2 para ver que se refiere exactamente a todo lo que tiene que ver no con el transporte aéreo, son los servicios adicionales para garantizar, decía la diputada Zamarreño, por ejemplo, el servicio meteorológico. Además dice, cuando pasan a formar parte de la empresa, todos estos derechos se mantienen, pero asimismo se garantiza al personal referido en el presente artículo la prohibición del despido directo, sin causa por parte de la empresa de navegación aérea Sociedad del Estado. Yo he visto que han citado en los dictámenes disidentes un excelente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el dictado en los autos Madorrán. Es excelente. Ese fallo se dicta porque durante la época del neoliberalismo de los 90, que tanto combatimos, un laudo arbitral del Ministerio de Trabajo, dos laudos, uno que ocasionó el fallo Madorrán, que fue el que le quitó, declaró la nulidad Madorrán de un artículo laudado por un funcionario ad hoc nombrado por el Ministerio de Trabajo, le quitó la estabilidad a los trabajadores de la aduana. Simultáneamente hubo otro laudo que le quitó la estabilidad a los trabajadores de la dirección, lo que era entonces la Dirección General Impositiva. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no merecía siquiera un fallo de la Corte, porque explícita y concretamente le garantiza la estabilidad propia a los empleados públicos. ¿Por qué es importante el fallo Madorrán? No solamente porque resuelve esto que era obvio que tenía que resolverlo una corte no de mayoría automática, sino una corte independiente con la que uno puede coincidir o disentir. Lo hizo por los fundamentos, porque reconoció a estos derechos laborales como derechos humanos de segunda categoría. Entonces, esto es lo trascendente del fallo, con lo cual nosotros también coincidimos en que el fallo ese también reafirma y refirma todo el contenido de la presente ley. No, traje el fallo, pero no tengo voz ni tiempo para leerlo, pero confíen en que pueden leerlo y ver los resultados. Muchas gracias. Acá el diputado Roger me concede tiempo, no sé si el bloque lo respaldará. No me voy a meter en la interna. Lo que quiero significar es, expresamente se está diciendo que no pueden ser despedidos sin causa justificada. Es decir, no lo pueden despedir pagando una indemnización, pero garantiza algo más, previendo un hecho que podría suceder, pero que lo vemos muy lejano, que sea la disolución de esta empresa nueva, empresa que es una sociedad del Estado, además. Yo diría que casi sería un exceso la legislación a partir del fallo Madorrán con relación a la DGI, a la entonces DGI y aduana. ¿Qué dice? Para el supuesto de producirse la disolución de la empresa argentina de navegación aérea, Sociedad del Estado, los trabajadores pueden optar por permanecer en el ámbito donde continúen prestando los servicios de navegación aérea o bien ser reincorporados a la administración pública nacional. En tal caso, los trabajadores que solicitan su reincorporación deben ser reubicados por la administración pública. Esto es imperativo.
deben ser reubicados en la Administración Pública Nacional en las condiciones reglamentarias que se establezcan. O sea que acá no hay ninguna duda que el trabajo que nosotros hemos venido defendiendo, creando, distribuyendo, ampliando y protegiendo como manda la Constitución Nacional, porque el 14 bis nos obliga a los legisladores a que el trabajo en su diversa forma goce de la protección de las leyes que nosotros tenemos que dictar. Y esta es una ley que va en la misma línea del imperativo categórico del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces no advierto que haya motivo de reclamo o de queja. Los trabajadores van a tener esta estabilidad que ojalá algún día podamos avanzar y esta estabilidad propia que se garantiza a los trabajadores de la actividad privada, de la actividad pública, se puede extender también a las actividades privadas. ¿Para qué? Para que no exista lo que Norberto Centeno, cuando elabora el anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo allá por el año 1974, llamaba el despido socialmente injusto. Nosotros queremos estabilidad para nuestros trabajadores. Vamos a seguir luchando por la ampliación de derechos, pero con esta ley es realmente imposible demostrar que se vulnera uno solo de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, señora presidenta.